Ahí vamos. Esta noche vamos a continuar leyendo en las Escrituras. Vamos a continuar con nuestro módulo Biblia para Todos. Estamos en el libro de los Hechos y en esta sesión vamos a ver lo que sucedió en la ciudad de Atenas, tal como nos lo indica ahí Hechos capítulo 17. Vamos a entrar en un momento en la lectura de la Escritura. Y bueno, quiero aprovechar mientras en esta introducción para recordarles, para entender el contexto en el que vamos a entrar en la lectura en unos momentos. Aquí estamos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y bien, como vimos, en el primer viaje misionero vimos cómo el apóstol Pablo predicó básicamente el evangelio partiendo de aquí de Antioquía de Siria, que como vimos fue básicamente la primera iglesia que surgió entre los gentiles, como les llama la Biblia a las personas que son de las naciones, que no son judíos. Así en el hebreo se llama o se denomina a los que no somos judíos y pertenecemos a las naciones como gentiles. Y como vimos, el apóstol Pablo viajó básicamente a la isla de Chipre y desde ahí se dirigió hacia esta parte sur de hoy el país de Turquía. Como vimos, Turquía es muy interesante el lugar que tienen las escrituras, un lugar estratégico. Pablo era de aquí de Tarso, él nació en Tarso, actualmente el país de Turquía. Aquí podemos ver la isla de Patmos, se le llama la isla del Apocalipsis, de gran atractivo turístico porque aquí va la gente a conocer el lugar donde el apóstol Juan recibió el Apocalipsis, la revelación de lo que sucedería en los últimos tiempos. Bien, como vimos, básicamente Pablo llegó hasta aquí, hasta Derbe, y de aquí regresó de la misma forma y por la misma ruta, pero esta vez viajando desde Atalía directamente hacia Antioquía, aquí de esta manera. Y en el segundo viaje misionero estamos viendo que de la misma manera el apóstol Pablo viajó aquí desde Antioquía de Siria y esta vez no pasó por las ciudades donde había plantado iglesias, sino continuó directo hacia Troas y aquí fue donde le fue mostrado que en vez de regresar a Galacia para predicar nuevamente el evangelio, debería de ir hacia el país de Grecia. Entonces Macedonia, como se le conocía a Grecia en la antigüedad, como Macedonia. Así que vimos que Pablo se dirigió hacia Filipos, estuvo en Tesalónica, y de ahí fue a Berea, y como vemos, llega a Atenas. Después de ahí viajará a Corinto. Es a la iglesia de Corinto a la que dirigirá 2 cartas. La primera y la segunda carta de Corinto, a los Corintios. Y como ven, ellos eran griegos. Y después de Corinto viajará hacia Éfeso, nuevamente hacia Turquía. Y por ahí regresará tomando el camino hacia Rodas y a Patara, hacia nuevamente, directamente hacia Jerusalén. Este es el segundo viaje misionero, el segundo viaje apostólico de Pablo. Vamos a ver cuando él llega a Atenas. No sé qué tanto ustedes se orienten geográficamente. ¿Pueden ver ahí conmigo la escritura que estoy compartiendo o no? No. No, ok. Bien, vamos a ver aquí Turquía. A ver, en este Google Maps, me gustaría siempre que tengan una idea, porque a veces cuando leemos la Biblia, Ya, Paz, gracias. ok. Muy bien. Aquí estamos viendo en este mapa la ubicación de Turquía y de Grecia. Aquí podemos ver tierra de Israel, aquí está el país de Siria, por aquí estaría Antioquía de Siria,
Esto es Turquía. Y aquí vemos Grecia, ¿no? Que es donde Pablo, de aquí de Turquía, de Troas, viajaría hacia Grecia, hacia aquí, llegando a Filipos. Muy bien, para que ubiquen. Y quería mostrarles aquí la isla de Patmos, que bueno, ya la vimos. Aquí está la isla de Patmos, que es también, creo que corresponde a la jurisdicción de Turquía. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Ya ubican entonces en Europa, ya ubican entonces, quiero que ubiquen geográficamente, está Italia, Grecia, Turquía, ¿ok? Bien. Muy bien, entonces voy a pedirle aquí a Jimena que nos lea. Jimé, por favor, aquí en Hechos. Si puedes ver la pantalla, ¿me ayudas a leer esta parte? En el verso 16 al 20, Jimé. ¿Hechos qué es, perdón? Aquí está 17, 16. Aquí en pantalla, a ver si lo puedes ver, Jimé. ¿No? Bueno, creo que no me escucha Jimé, ¿verdad? O quizás no puede usar el micrófono. Bueno, vamos a pedirle a alguien que me ayude a leer aquí Hechos 17, 16. Yo, pastor. Adelante, Jessy, gracias. Gracias. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Muy bien. Continúa, ¿Hasta ahí, Jessy, por pastor? favor. Continúa. Ok. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Ya no vi. Ya. Vas bien. Ya. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues si conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado en orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos. Muy bien. Aquí. Somos como algunos. Espéreme, es que se mueve. Ay, perdón. Porque en Sí, él vivimos. dice 28, muy bien, porque en él Y vivimos somos y nos como movemos. algunos nuestros, vuestros propios
poetas también han dicho. Ay, pastor, se mueve mucho la pantalla. Ok. Perdón. Sigue, vas bien. Propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Muy bien, gracias, Jessy. Voy a pedirles ahí que apaguen sus Sí, micrófonos para que no tengamos interferencia, que se oyen ruidos. Gracias. Si todos pueden apagar sus micros. Muy bien, pues qué interesante lo que está ocurriendo aquí en Atenas. Y sobre todo aquí vamos a ver cómo el apóstol Pablo, ¿qué le dirían ustedes a personas intelectuales llenos de conocimiento, de cultura? ¿Cómo le hablarían del amor de Dios? ¿Cómo anunciarían la salvación de Jesucristo? Ahí por ahí alguien le falta apagar su micro, si nos ayuda, por favor. Alguien está comiendo palomitas. Ok. Entonces, ¿cómo le hablaríamos? ¿Cómo hablaríamos a personas como los atenienses? Recuerden que la cultura griega le llaman la cuna de la civilización, porque ahí tuvo origen el conocimiento científico moderno. Por eso las ciencias normalmente son denominadas en el griego, o del griego proviene, digamos, todo ese antecedente de información científica. Así que por eso resulta muy interesante aquí cómo Pablo le habla. No sé si alguien tenga le llamó la atención aquí, tiene alguna duda de lo que acabamos de leer, pero como podemos ver, dice que Pablo en principio estaba él indignadísimo por la idolatría que veía. Miren qué interesante, ¿cómo puede ser que en una ciudad llena de intelectuales, de filósofos, poetas, sin embargo hubiese tanta idolatría? Es extraño, ¿verdad? Que en las naciones así suceda, que por un lado haya personas que no crean en Dios, pero por el otro lado estén llenos de idolatría. Y dice la escritura cómo él discutía en la sinagoga, y podemos ver cómo Pablo acostumbraba llegar primero a la sinagoga de los judíos. La palabra sinagoga en el hebreo simplemente se refiere a un lugar donde ellos leían las escrituras de la Biblia, no celebraban un culto. En aquel tiempo, muchos judíos estaban en otras naciones y bueno, pues no edificaban templos. ¿Por qué los judíos no edificaban templos a donde ellos vivían? Porque ellos sabían que no tenían autorización de Dios para poner templos donde quiera. Solamente Dios había ordenado que se construyera un templo, y es el único templo donde en algún tiempo Dios se manifestaba de una manera gloriosa. Por eso los judíos no edificaban templos como todas las religiones o la gente religiosa, porque en la Biblia Dios establece, y aquí es un tema que se aborda en esta parte que hemos leído, cómo Dios no habita, dice, en templos construidos por manos de hombres. ¿Recuerdan? Así decía, él así les anunció, les estaba mostrando quién era el verdadero Dios. Entonces él se dio cuenta que estaba en un lugar en donde había mucha idolatría y había un debate entre epicureos y estoicos, era un debate de filósofos, y cuando escucharon a Pablo,
lo llevaron al Areópago, que sería un lugar como de debate público, un lugar para intercambiar opiniones e ideas. Pablo aprovechó esa oportunidad y tenemos que ver esto, que siempre nosotros tenemos que estar atentos a las oportunidades que Dios nos puede dar para compartir con otros del amor de Dios. Así que no te sorprendas, normalmente Dios no te va a permitir elegir las circunstancias ni el momento. Muchas veces decimos, ay, es que ahorita no es el momento. Es que creo que ahorita no es prudente. Y siempre estamos poniendo excusas para no compartir con otros. Así que no te sorprendas cuando el Espíritu Santo te esté guiando de esta manera a compartir con otros. Aquí podemos ver cómo Pablo está siendo guiado en todo momento. En el trasfondo de esta narrativa está el Espíritu Santo. Él está en todo momento, como lo vimos cuando lo llevó a Troas y el Espíritu le prohibió predicar el Evangelio en Galacia y lo llevó a Troas. Le prohibió predicar en Galacia porque él quería que fuera a otro lugar, a Troas. Así que de la misma manera, aunque parezca que no se vea el Espíritu Santo, no parezca verse, en realidad la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo siempre está presente y es a través del Espíritu Santo que Dios se manifiesta en la vida de las personas. Así que aquí podemos ver a Pablo, el apóstol Pablo, hablando a estas personas del amor de Dios, del Evangelio de Jesucristo. Ellos le preguntaban, ¿podríamos saber de qué nos hablas? Y fíjate cómo dice que ellos no tenían ningún interés, sino en cosas, solamente en decir, oír algo nuevo. Yo siento que Querétaro es así como Atenas. Yo siento que Querétaro hay un espíritu como este. Siento que es una ciudad de mucho bluff y que muchas personas aparentan constantemente, socialmente hablando, siento que es una ciudad de bluff donde pareciera que hay gente que tiene pues mucho dinero, pero en realidad es un bluff, es una apariencia. Pero algo que me llama la atención es que Querétaro es así. Les llama la atención lo novedoso aquí. Y lo mismo pasa con las iglesias. Si una iglesia viene y se planta y es algo nuevo, la gente, los cristianos se mueven porque ya llegó una iglesia nueva, una iglesia famosa o conocida. Muchos cristianos se mueven de esa manera, ¿saben? Entonces, eso pasa mucho en Querétaro. Me llama la atención que los negocios cierran y abren de nuevo, pero con otro nombre. Y entonces es lo novedoso. Entonces, siento que aquí prevalece lo mismo que en Atenas, como que la gente se va hacia lo novedoso, ¿no? Y entonces cuando hay algo nuevo les llama la atención como que es solamente curiosidad. Y podemos ver que aquí no había un interés serio entre estos atenienses de conocer la verdad. Así que tenemos que aprender a discernir eso, a percibir, cuando la gente es de verdad, desea conocer, cuando la gente de verdad quiere conocer. Entonces Pablo toma esa estrategia y les habla de un Dios no conocido. Qué impresionante. ¿Quién le dio esa estrategia? ¿Quién le dijo cómo hablar? Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen lo que tienen que decir cuando sean llevados ante reyes y poderosos de este mundo. Yo les diré lo que tienen que hablar. Así que tenemos que aprender de la misma manera que aquí. Necesitamos aprender a ser guiados y que el Señor nos inspire y nos indique cómo hablar con alguien, cómo decir a alguien las cosas. Y desde luego, si nosotros estamos familiarizados con las escrituras, con la Biblia, conocemos la palabra. Para eso es este discipulado, para que tú conozcas la palabra y sepas hablar, sepas compartir en la palabra, tengas en tu Biblia identificadas escrituras que para ti han sido de mucho provecho y puedas compartir con otros también. Hay escrituras clave que nos permiten hablar a otros, de anunciar a otros a Jesucristo como Salvador y como Dios. Y tenemos que tener muy claras esas escrituras. Así que aquí el apóstol Pablo les dice, ustedes adoran sin conocer al Dios no conocido y despierta en ellos un interés que no tenían. Porque adoraban toda clase de dioses y hasta para que no se les escapara ninguno, tenían al Dios no conocido. ¿Cómo ven?
Es increíble, ¿no? Como que dijeron, ay, esto va a ser para el Dios no conocido porque no se nos vaya a escapar y pues había un altar al Dios no conocido. Y Pablo despierta un interés en ellos y les dice, ustedes adoran sin conocerle, a quien yo les anuncio. Y entonces se abre una puerta increíble aquí y él les está anunciando, les está diciendo que él va a anunciar al Dios que ellos no conocen, porque este es un altar a un Dios que ellos no conocen. Pues, ¿quién es ese Dios a quienes no conocen? Y Pablo les habla de esa forma. Entonces habla de cómo Dios es el creador de todas las cosas. Este Dios no conocido, que ellos no conocen, hizo todo lo que existe. Él es el dueño. Señor en la Biblia es dueño. Yo sé que es una palabra que nosotros estamos acostumbrados a usar y muchas veces no sabemos lo que significa. La palabra Señor significa dueño, el propietario. Entonces Pablo está anunciando a este Dios que no conocido que hizo el mundo como el Señor del cielo y de la tierra, el dueño, que no habita en templos. Aquí es donde habla de los templos. Este Dios no habita en templos. Por eso nosotros no le llamamos al lugar donde nos reunimos templo, porque en realidad aquí lo dice, que Él no habita en templos. Ahora la Biblia dice que nosotros, su iglesia, somos el templo del Dios viviente. Somos, dice, templos vivos. En la carta de Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, habla de las piedras que conforman el templo y dice que somos piedras vivas que juntos como familia y como iglesia, nosotros somos el lugar donde Dios habita. Así que todo lugar donde nos reunimos se vuelve un santuario. Por eso ustedes escucharán testimonios de iglesias que llegaron a hacer su lugar de reunión en lugares que eran cantinas, prostíbulos, incluso antros, todo tipo de lugares han sido conquistados por la iglesia porque ya Dios no habita en templos, habita dentro de ti, habita en nosotros como su iglesia. Así que nos sigue diciendo que Él no es honrado de esta manera, Él no necesita que le construyan un templo, un lugar donde Él habite, porque Él es el que hizo todas las cosas. Y luego pasa a explicar o habla finalmente de la salvación a través de Jesucristo. Y él habla de este Dios por el cual vivimos y nos movemos y somos, como sus propios poetas lo han dicho. Entonces Él toma de la cultura de ellos y de cosas que ellos sabían o reconocían para predicarles a Jesucristo. Esa es una buena estrategia. Cuando nosotros le decimos a la gente, bueno, pero usted cree en Dios, ¿no? Y quizás ellos te digan, es que no sé si tenemos la misma Biblia. Sí, es la misma Biblia, porque la Biblia que nosotros usamos, toda esta Biblia está en la Biblia católica. Entonces mucha gente se toma de esa excusa. Nuestra Biblia está igual en la Biblia católica. Yo he usado Biblias católicas para predicarle a la gente. Entonces, aquí él usa esta estrategia, el apóstol Pablo, y entonces toma algo que ellos reconocen para llevarlos a la verdad. Usted cree en Dios, ¿no? Usted cree en Jesucristo. Ah, bueno, pues lo único que necesito le falta o lo único que te ha hecho falta, amiga o amigo, es reconocer que Él ya hizo a tu favor, ya te perdonó, lo que Él ya hizo a tu favor, ya te perdonó. Lo que te falta es recibir el perdón que Él te ofrece y aceptarlo. Y cuando tú recibas el perdón que Dios te ofrece, vivirás una tremenda experiencia de conocer este Dios vivo que nos ama y tendrás la vida que Dios te ofrece, la vida eterna. Así que Pablo dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Yo normalmente utilizo la palabra vuélvanse a Dios, porque a veces la gente no entiende qué es arrepentirse o la gente está bloqueada con los términos religiosos. Entonces, cuando les decimos vuélvete a Dios, le estamos diciendo algo muy sencillo, le estamos haciendo ver que él no está realmente conociendo a Dios y que su forma de vida y su forma de pensar no le ha permitido conocer este verdadero Dios. Así que hay que volverse a Dios. Y entonces Pablo anuncia que Dios tiene un día en que juzgará a todas las personas de acuerdo a su justicia. Y esto es muy poderoso porque la gente religiosa cree que Dios la va a aceptar y aprobar de acuerdo a sus buenas obras, de acuerdo a su buena conducta y sus obras religiosas. Y Pablo anuncia que un día Dios juzgará a todos, a todos. Y por eso después habla de la resurrección. Es impresionante
es impresionante que ellos al oír de la resurrección no solo no creyeron, sino le dijeron, ay, mejor otro día seguimos platicando. ¿Te ha pasado eso que te digan, ay, mejor otro día seguimos platicando? ¿Verdad? Pues así es, muchas personas muchas veces así es. Así te dan esa excusa, ay, luego seguimos platicando. O no te lo dicen, pero te hacen sentir que, bueno, pues ahí luego se distraen, ahí luego seguimos hablando. Qué impresionante que los atenienses no pudieran, qué impresionante que los atenienses no pudieran creer que hay vida después de la muerte. ¡Wow! Wow. Es que yo creo que si hay algo maravilloso, algo poderoso, es que alguien tenga esperanza de vida eterna, ¿no? Qué maravilloso saber que nuestra vida continúa su existencia y que aún después de haber muerto seguimos existiendo y plenamente conscientes. Entonces sí hay que hablar de la vida eterna ahorita que las personas están tan atemorizadas por perder la vida en esta pandemia que dicen yo me vacuno, ¿no? Han oído las historias de la gente que ve cómo le hace para vacunarse, ¿no? Porque pues está poniendo toda su confianza en la vacuna, ¿no? Pero finalmente, aunque se vacunen un día, pues todos vamos a partir de este mundo y lo que viene después de esta vida terrenal es la vida eterna, la eternidad. Y la diferencia está en quienes creyeron y recibieron su salvación a través de Jesucristo y quienes no lo creyeron, así como pasó con los atenienses. Muy bien, pues me gustaría tomar este momento para orar por las personas que están cerca de nosotros, que Dios nos abra puertas así como a Pablo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que nos hagas sensibles a oír tu voz cuando pensamos que no es el momento, que no es prudente hablar a otros y anunciarles tu salvación a través de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles y dóciles y que aunque no nos parezca que sea el momento, seamos sobre todo obedientes. Y que si tú nos estás dando la indicación de hablar a otros, lo hagamos sin temor al rechazo, lo hagamos valientemente, pero sobre todo lo hagamos con amor, pensando en que las personas necesitan asegurarse de tener la vida eterna, necesitan recibir el perdón que tú les ofreces y nacer de nuevo para vivir toda la eternidad contigo, Señor. Bendecimos a las personas a las que les hemos hablado, nos unimos en este momento para, Señor, declarar salvación sobre Querétaro, sobre San Juan del Río. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto que acabamos de compartir? ¿No? Si alguien tiene alguna duda, puede abrir su micrófono. Muy bien. Ya estoy en pantalla, ¿verdad? Nuevamente compartiendo con ustedes. Muy bien. Vamos a continuar entonces aquí. Bien, y como saben, pues este es nuestro cronograma. Estaremos ahorita avanzando a nuestro curso Cómo oír la voz de Dios. Cómo oír la voz de Dios, ¿ok? Bueno. Bien, el tema que vamos a ver en esta sesión se llama Los dones del Espíritu Santo. Es un tema muy, muy interesante, muy importante. Qué maravilloso saber que nosotros al nacer de nuevo somos llamados hijos de Dios. Al recibir la salvación que Jesús nos ofrece, nacemos de nuevo y somos hijos de Dios. Por esa razón es que ahora es normal para nosotros tener amistad con Dios y también es normal para nosotros poder oír a Dios, sentir su presencia y poder, por tanto, disfrutar de lo que Dios tiene siempre para nosotros.
Así que a través de este curso, de esta capacitación, estamos entendiendo que el Señor, desde luego que su mayor deseo es tener una relación personal con nosotros. Y esta relación personal consiste en que podamos oírle y podamos hablar con Él. Porque Dios es un Dios de amor y por tanto de relación. Así que Él nos está llamando a conocerle, a escuchar su voz y a hablar también con Él. Tú puedes, la Biblia habla en el libro de los Salmos de derramar nuestro corazón. Y esto habla de que con Dios podemos desahogarnos. A Dios podemos decirle cómo nos sentimos, por lo que estamos pasando y podemos pedirle que Él venga en nuestra ayuda en cualquier situación. El Espíritu Santo está aquí siempre contigo, como lo hemos venido viendo, para consolarte, para venir en tu ayuda, para fortalecerte y para guiarte hacia la victoria. Así que por eso este curso tiene como propósito quitar las barreras, personas que piensan que no oyen a Dios, que solamente cierta clase de personas pueden oír a Dios. Esto no es así. Todos tenemos un llamado a conocerle, a tener una relación donde Él nos habla, donde podemos oír su voz. Así que este curso está quitando toda barrera y está renovando tu entendimiento y capacitándote para que tú puedas ser guiado por el Espíritu Santo. Así que vamos a ver el poder sobrenatural que Dios, con el cual Dios nos capacita. Hablar de los dones del Espíritu Santo es hablar de un poder sobrenatural, son los superpoderes que Dios nos ha dado a nosotros para poder vivir en este mundo de una manera sobrenatural. Y también nos ha dado estas habilidades. Los dones son regalos. La palabra dones o don significa regalo. Don no es el señor de la tienda de la esquina. Don en la Biblia es un regalo, ¿ok? Es un regalo. Entonces estos son regalos dados por el Espíritu Santo. Mira cómo nos lo dice aquí la Escritura, aquí en la carta a los Corintios. Capítulo 12, carta a los Corintios, verso 7. ¿Alguien que me ayude a leer nuevamente esta parte? Yo, pastor, buenas noches. Sí, Cari, gracias. Primera de Corintios 12. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Wow, gracias, Cari. Mira cómo dice el verso 7, dice, pero a cada uno, ¿qué dice? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Así que dice que a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, a todos nosotros, nos ha sido dada una manifestación del Espíritu. Se nos ha dado uno o más dones o habilidades o poderes sobrenaturales. Saben, el enemigo es un imitador y por esa razón él ha buscado engañar a las personas a través de la adivinación, a través de la brujería y a través de otros poderes que vienen de las tinieblas. En realidad lo que hace está buscando es atraer a las personas a lo sobrenatural para engañarles y traer confusión. Pero como tú puedes ver, en realidad el poder sobrenatural de Dios, que proviene de Dios, nos ha sido dado a nosotros y es ahí donde podemos saber que es Dios quien se está manifestando cuando Él actúa a través de nosotros por medio de estas habilidades sobrenaturales. Así que el enemigo lo que ha hecho es engañar a la gente. No todo lo sobrenatural viene de Dios. Las personas se confunden creyendo que todo lo que es sobrenatural, pues es de Dios. Y aún sabemos que en el espiritismo, en el espiritualismo, mencionan a Dios, pero no quiere decir que porque allá haya ciertas cosas, que hay mucha charlatanería, mucho engaño, pero sí hay gente que maneja un poder sobrenatural, pero ese poder pues no viene de Dios. ¿De acuerdo? Así que es importante que vayamos
que nosotros podamos ir identificando por qué razón podemos ver, quizás tú te metiste en la brujería, fuiste a que te hicieran una limpia, porque aún la gente más escéptica es impresionante, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que mi mamá me llevó a una limpia porque no encontraba trabajo, ¿saben? Cuando yo estaba chavo, estaba creo que ya empezando, terminando la prepa, y creo que ya era yo ateo, y era ateo, pero sí me fui a meter a que me hicieran una limpia. Háganme ustedes el favor. Y entonces, bueno, pues cuando yo llegué a Cristo, le pedí perdón por esto. Le pedí perdón por esto. Incluso recuerdo que cuando era niño, me llevaban con mis abuelos y ellos hacían ciertas limpias, mi abuela. Entonces, le pedí perdón al Señor porque esas son manifestaciones engañosas. Son manifestaciones que provienen de las tinieblas, del diablo, de Satanás. Así que dice aquí Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Quiero que veas que todos estos dones o habilidades sobrenaturales las hace uno y el mismo Espíritu de Dios. Dice que Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. Esto quiere decir que Él es el que ha asignado estos dones o habilidades. Él las ha asignado. Sí, la verdad es que no podemos nosotros pedir, o podemos pedir si quieres, pero finalmente Él es el que decide, Él es el que ha repartido a cada uno. Observa que dice que Él ha repartido, o que Él lo que ha hecho es hacer, Él ha venido repartiendo, lo cual quiere decir que lo hace constantemente y lo estará haciendo. Es decir, que tú eres una persona que ya tiene alguno de estos dones o algunos de estos dones o habilidades sobrenaturales. ¿Y cuál es el propósito de esto? Pues no es para que te luzcas, no es para que la gente te diga, wow, oye, qué impresionante. Veíamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, la historia de Simón el Mago, que quería utilizar el poder del Espíritu Santo para seguir apantallando a la gente. Él llegó a Cristo, se arrepintió y nació de nuevo, pero todavía su mente no había sido renovada, como tú comprenderás. Y entonces él creía que ahora podía usar el poder del Espíritu Santo para apantallar a la gente. Entonces tenemos que ver que no nos ha sido dado estas habilidades para impresionar a otros. Aquí nos dice el verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Piensen en su cuerpo. Así que la función de la oreja no es la misma que el ojo. Luego yo les hago esta pregunta. ¿Tú qué elegirías? Quedarte con, si tuvieras que elegir entre la mano derecha y la mano izquierda, pues ¿cuál elegirías? ¿Verdad? ¿Podríamos prescindir de algún miembro de nuestro cuerpo? Pues no, ¿verdad? Si alguien dice, no, pues yo me quedaría con la mano derecha porque con esa escribo, con esa hago las cosas, pues de todas maneras sufrirías una pérdida porque pues con la otra mano también la ocupas para otras cosas. Así que dice que nosotros somos un cuerpo. Fíjate qué interesante. Dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Así que como en lo natural es en lo espiritual, la cabeza gobierna el cuerpo. Desde la cabeza se producen impulsos a través del sistema nervioso que hacen que tú muevas la mano. Entonces tu mente no dice, ahora vas a mover la mano dentro de 2 segundos. No, ¿verdad? O sea, tú mueves la mano porque la cabeza todo el tiempo está mandando esos impulsos a través del sistema nervioso. Entonces, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Entonces, imagínate, si tú te crees el oído o te crees el ojo o la boca, pues, y crees que no necesitas de otros, pues, serías un monstruo. Imagínate una oreja con patas, un ojo con patas, ¿no? Pues es un monstruo. Entonces, no, los dones nos han sido dados para actuar como un cuerpo. Todos los dones son necesarios y también trabajan en equipo. Entonces, a través de este estudio vamos a aprender que tenemos que entender el propósito de estos dones o habilidades espirituales y la actitud que debemos de tener. Así que el propósito es edificación y crecimiento de la iglesia, no para que tú te luzcas, es para que todos reciban provecho a través de los dones que cada uno ha recibido. El propósito es que esto glorifique al Señor Jesucristo.
¿verdad? Porque nos dice la Escritura, si alguien ministra, si alguien habla conforme a las palabras de Dios, hágalo conforme al poder que Dios da para que en todo Dios sea glorificado. Es muy importante siempre que nuestra motivación al servir a Dios con los dones, habilidades espirituales sea para que Él sea engrandecido, para que la gente vea la grandeza y la gloria de Dios. Lo tercero es que estos dones o habilidades nos han sido dadas para llevar a otros a Cristo. No son solo para la iglesia, son para impactar este mundo. Aquí sí hay que impresionar al mundo. Aquí sí hay que apantallarlos, que vean que nosotros tenemos a un Dios vivo y poderoso y que Él se puede manifestar a sus vidas. Así que no te sorprendas si Dios te muestra algo para una persona que ni siquiera conoces, que está delante para ti en la fila del súper, o que está ahí esperando su camión y Dios te muestra algo para esa persona o te da una palabra. Es porque el Espíritu Santo ama a las personas y quiere salvarlas y lo va a hacer a través de ti. Otro propósito es traer liberación a la iglesia, liberación a su iglesia. Así que estas habilidades permiten identificar en qué situaciones estamos nosotros afectados como iglesia, afectados en lo personal, y entonces esto va a traer liberación. Este lunes, el día de ayer en la noche, tuvimos una noche profética. Los que se conectaron pudieron darse cuenta que el Espíritu se movió de una forma muy, muy poderosa, y Él me daba la palabra de liberación. Él estaba trayendo liberación de cargas de opresión, y en un momento más vamos a hablar de esto. Así que es muy importante identificar los propósitos para los cuales nos han sido dados estos dones o habilidades espirituales y cuál debe ser nuestra actitud en relación a estos dones espirituales. Y nuestra actitud consiste en no ignorar. La palabra ignorar viene de la palabra griega agnoeo, que significa sin conocimiento. Entonces, por eso es que a través de esta enseñanza y de lo que vamos a estudiar en el manual, vamos a entender en qué consisten los dones espirituales, para dejar de estar ignorantes. Si alguna vez estuvimos ignorantes, pues ya no. Hoy debemos de tener claro todos nosotros en qué consisten y cómo, cuáles son las características de estos dones y habilidades espirituales. El hecho de que algunos no sepan no quiere decir que no deban de creer, ¿verdad? No deban de creer. Hay mucha incredulidad en la iglesia por causa de la ignorancia. Por eso aquí nos interesa que seamos enseñados en este discipulado y entender todo el plan de Dios en el discipulado de la vida cristiana. Así que el Señor quiere que tengamos esa actitud de un entendimiento, de conocer, de no siempre estar pensando, es que yo no sé, pues hay que saber. Yo así comencé en la vida cristiana siendo un ignorante, pero mi actitud fue, yo quiero saber y quiero conocer, ¿verdad? Así que esa es una actitud muy importante, así como el anhelo de estar nosotros ejercitados en los dones espirituales. No nada más decir, ay, pues qué bueno que Dios me ha dado dones o quiere darme dones, sino que tú estés buscando, estés anhelando que a través de ti operen los dones espirituales. La siguiente actitud es de avivar los dones, porque muchas veces al no ejercitar los dones se enfrían, se puede decir. Es como cuando se apaga una fogata y quedan ahí cenizas, y si tú le soplas se puede encender ese fuego. Entonces muchas veces lo que ha pasado con los dones es que o no sabemos qué dones tenemos o hemos dejado de ejercitarlos. Así que nosotros podemos nuevamente recuperar la utilización de los dones espirituales. Es necesario no descuidar, esa actitud de no descuidar, de no estar apáticos con los dones espirituales. Son actitudes que nosotros debemos de tener. ¿Ok? Lo siguiente, que a ver, otra vez aquí, voy a regresar. Igual es para que me dé un momentito, porque de pronto la presentación se me detiene aquí, pero ahí estamos de nuevo. Bien, aquí nos quedamos.
Bien, aquí tenemos los 12 dones del Espíritu. Tú los vas a leer en tu manual porque está muy interesante. Creo que este tema en el manual es el más extenso de todos los que hemos visto. Y me gustó muchísimo cómo expone acerca de cada uno de estos dones espirituales, que se agrupan básicamente en 3 tipos: dones de poder, como vemos aquí en pantalla, dones de inspiración se le llaman, y dones de revelación. Son dones de poder porque manifiestan el poder sobrenatural. A través del don de la fe se puede manifestar el poder sobrenatural de Dios, porque básicamente a través del don de la fe, pues Dios puede hacer cualquier cosa. ¡Wow! A través del don de la fe, Dios puede hacer cualquier cosa. Yo, por ejemplo, tengo el don de fe y yo por mucho tiempo creí que Dios me había dado pues una capacidad de creer como a todos, pero me he dado cuenta que en realidad a mí Dios me ha dado el don de fe, porque las características de este don, me he dado cuenta que yo tengo esas características. Y es que, ¿saben por qué a mí Dios me dio el don de fe? Porque yo era un incrédulo y un ateo. Y mi mente estaba llena de conocimiento humano, estaba lleno de información equivocada y contraria a Dios. Así que pues yo creo que pues Dios en su misericordia me dio el don de fe para que pues llevarme, imagínate, de la incredulidad y de ser un ateo para llevarme al don de la fe. Wow, me impresionó lo que Dios hizo conmigo. Tengo sí esas características del don de fe, porque aquí nos explica, y me gustó muchísimo cómo lo explica. En 4 aspectos. Número 1, el que tiene don de fe tiene gran facilidad para creer la palabra de Dios y sus promesas. Número 2, el que tiene don de fe continuamente cree en milagros físicos, financieros y de cualquier otro tipo, tanto para sí mismo como para otros. Estos milagros se llevan a cabo cuando ora por ellos. 3, cuando el resto duda, la persona con el don de fe se mantiene creyendo aún en las circunstancias más difíciles. 4, cree siempre en proyectos grandes, donde se demanda mucha fe y donde la habilidad humana no puede llegar. Y 5, siempre tiene una actitud de fe positiva y anima a los que están a su alrededor. Sí, definitivamente Dios me ha dado el don de fe. Y la verdad que sí, yo pensé siempre que esto era normal o que todos nos había dado esta clase de fe. Ahora, el don de fe es diferente a la fe que todos tenemos. Todos tenemos fe y tenemos una medida de fe. Todos tenemos fe, y a través de nuestra fe personal que hemos recibido a través de Jesucristo, todos podemos recibir un milagro, una sanidad, y también podemos orar para que el poder de Dios se manifieste. Pero los que tenemos el don de fe, tenemos, digamos, una habilidad que es todavía más grande que la que normalmente todos tienen, ¿de acuerdo? Por eso me extendí en este tema. Así que los dones de poder son sanidades y milagros, es evidente ahí. Milagros se refiere a una intervención de Dios que es totalmente contraria a las leyes de la naturaleza. Milagros, ¿no? Como cuando se abrió el río Jordán, pues eso no era posible. Lo que vemos en la Biblia, milagros ocurrir en la Biblia, ¿no? Cuando Jesús hizo que el agua se convirtiera en vino, eso es un milagro, eso es imposible, eso rompe la ley, rompe una ley de la naturaleza, ¿no? El agua jamás se va a convertir en vino. Bien, los dones de inspiración se refiere a esto porque se refiere a que Dios pone en tu corazón y en tu mente, eso es inspirar, soplar dentro. Él pone una evidencia sobrenatural para manifestarse, como es darte una palabra o dar profecía, ¿no? No decir que alguien que da profecía es profeta, pero todos los profetas pues, deben de profetizar. Pero hay don de profecía. O sea que hay personas que sienten, tienen un sentir para dar una palabra a alguien. Géneros de lenguas, esto se refiere a un don, no se refiere al bautismo con el Espíritu Santo. Todos somos llamados a ser bautizados con el Espíritu Santo.
me di cuenta que varios de ustedes no hablan en lenguas, no oran en el Espíritu, no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Yo he orado en distintas ocasiones para que las personas que todavía no tienen el bautismo sean bautizadas. Aquí es recibirlo por fe. Pero este don de géneros de lenguas es otra cosa, es un don inspiracional. O sea, hace a una persona hablar en lenguas, orar en lenguas, incluso en unas lenguas diferentes a las que normalmente habla. Porque todos los que hemos recibido a Cristo y somos bautizados con el Espíritu, podemos orar en el Espíritu, pero estos géneros de lenguas son otro tipo de lenguas. Cuando una persona está orando en estos géneros, está emitiendo un mensaje que puede ser interpretado. Por eso también hay el don de interpretación, que consiste en que alguien que oye a alguien hablar en lenguas recibe la interpretación. También esto es algo que en lo personal todos nosotros tenemos esta facultad. Desde que nacemos de nuevo y al ser bautizados con el Espíritu, cuando oramos en el Espíritu en lenguas, debemos pedir interpretación, porque cuando oramos, Romanos 8 dice que cuando oramos no sabemos lo que decimos, pero que el Espíritu ora de acuerdo a la voluntad de Dios por nosotros como conviene. Así que todos nosotros que hemos sido bautizados podemos orar en lenguas y tener la interpretación de lo que hemos orado, pero estos son dones utilizados en la iglesia cuando nosotros nos reunimos o cuando alguien está orando y el Espíritu Santo quiere utilizarlo para dar una palabra profética, le va a inspirar de esta manera. Y dones de revelación se refiere a poner en evidencia algo que estaba encubierto u oculto. El don de ciencia, por ejemplo, es el que cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, ve y llama a tu marido, y la mujer le dice, ay, qué pena, pero no tengo marido. Pero no le dio explicaciones, nada más le dijo, no tengo marido. Pues sí dijo la verdad, pero no dijo toda la verdad. Entonces Jesús le dice, bien es cierto lo que dices, no tienes marido porque has estado con 5 hombres y con el que ahora vives ni siquiera estás casada. Eso es un don de ciencia. O sabiduría, que también tengo el don de sabiduría. O sea, Dios me ha dado esa habilidad de sabiduría. Y entonces la sabiduría es que Dios te da la capacidad de poder resolver situaciones de una manera práctica. Por eso a mí me encanta todo el tiempo dar consejo y dar soluciones, porque Dios me ha dado el don de la sabiduría. Entonces, es la habilidad para poder aconsejar de parte de Dios. No es de lo que yo pienso que debería alguien hacer, es lo que Dios me está mostrando para la vida de alguien. Y discernimiento se refiere a percibir espíritus, porque hay que aprender a discernir cuando hay algo espiritual de parte de Dios o de parte del enemigo. Entonces también hay personas que pueden mostrarse de cierta manera, y alguien que tiene discernimiento va a percibir algo. Muchas personas que tienen este discernimiento tienden a rechazar a las personas que disciernen algo desagradable, pero no te fue dado el don para que tú rechaces a la gente por lo que Dios te muestra, sino para que sepas de qué patita cojea, como decimos. Ya se me fue el tiempo. Estoy aquí, es que estoy en la presentación clavadísimo. Muy bien. Por ahí Hugo levantó la mano. Si quieren preguntar algo, pueden abrir su micrófono. Hola, pastor, buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? Oiga, tengo duda en cuanto a los dones. Los dones como tal son aquellas, no sé cómo poderlos definir. Si todos podemos desarrollar estos dones o estas habilidades, o son como en la vida personal, todos tenemos diferentes habilidades como seres humanos. ¿En los dones es algo similar o Sí, todos así es. podemos tener estos 12 dones? Sí, es como vimos desde el principio, el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Él tiene la baraja y Él da la baraja como Él quiere. Él da la baraja, o sea, tú podrías pedirle, ay, Señor, es que a mí me gustaría tener el don de profecía. Pues a lo mejor te lo concede, pero Él es el que reparte como quiere. Ahora, que él los dé como Él quiso, no quiere decir que pues no pueda darte algo que le pidas. Entonces, pues sí se vale, pero lo primero es que hay que identificar cuáles dones ya Dios te dio, porque ya Dios te dio los dones espirituales, ¿ok? Entonces, son espirituales.
Aparte hay dones que Dios nos dio, innatos, como le llaman, dones desde que nacimos. Tenemos ciertos talentos, como se le llama, naturales, como cantar, cocinar. Hay personas que son buenas para una cosa o para otra. Pero estos dones de los que hemos hablado son dones espirituales. Por eso les voy a encargar que en su manual estudien cuidadosamente. Les va a encantar este tema porque ahí viene desarrollado de una manera muy completa en qué consisten los dones espirituales y para que tú los puedas identificar. Y tú, así como ahorita yo les mostré, yo les leí cuáles son las evidencias del que tiene el don de fe. Todos los dones, los 9 dones que vimos, ahí vienen las evidencias. Entonces te vas a hacer un test, una prueba o un test para ver dónde tú te identificas. Y va a ser pues una tarea, una meta a cumplir esta semana. Una meta a cumplir esta semana es que tú identifiques los dones que te han sido dados. 1, 2 o más. ¿De acuerdo? Porque yo siento igual que Dios me ha dado varios dones espirituales. ¿De acuerdo? Está muy interesante y está padrísimo. Así que bueno, pues por eso es que aquí solamente le dimos solamente quise poner como ejemplo el don de fe y hice un comentario sobre todos los dones, pero les encargo su estudio personal, porque ahí es donde en realidad vamos a entrar en detalle y sí necesitas tiempo para que tú puedas identificar qué dones Dios te ha dado. Yo ahorita al mencionarlos, quizás sentiste ahí una campanita, como que el Espíritu te dijo. A lo mejor el Espíritu te decía, ese yo te lo di. Entonces vamos a ver si es así. Ok, ahorita que nos vayamos a grupos, quiero pedirle a Charis que venga a auxiliarme para irnos a la actividad de grupos. Así que vamos a esperar un momento. No sé si aquí la pastora Erika quiere hacer un comentario sobre lo que hemos compartido. Si quieras comentar, Erika. Si quieres, hazme administradora, pa. Ah, sí es cierto. Hay que hacer administradora a Charis. Sobre todo yo creo que este manual, créanme que está muy bueno en este tema de los dones. Y la verdad es una duda que muchos creyentes tienen de poco tiempo y de mucho tiempo. Entonces yo creo que sí, yo les quiero recomendar que se metan a estudiar todos. Quien no tenga el manual, pues no sé si alguien no lo tenga de plano, pero sí de verdad, yo creo que sería muy importante ahorita estudiar en la semana, váyaselo llevando despacio, poco a poco, pero vaya estudiándolo y metiéndonos en la palabra aquí de los dones, porque es muy interesante saber qué don tenemos y cómo explotarlo, para qué se usa. Entonces, yo creo que este es un tema que a mí se me hace muy importante. Así es que métanse por favor a este tema y como dice Sergio, pues ya dejó la tarea de identificar cuáles son nuestros dones. Es como un test y va a estar muy interesante, porque tal vez aquí te vas a dar cuenta de muchas cosas que a veces sientes, percibes y tú pensaste que era tu onda y tú pensaste que eras tú, pero más bien es un don que se activó cuando recibiste a Cristo. Estos dones se activan de esa manera. No son dones innatos, son dones sobrenaturales que Dios nos entrega cuando nosotros le aceptamos. Así es que está buenísimo. Yo los quiero animar mucho de verdad a que nos metamos aquí a este estudio para identificar nuestros dones. Muy bien, gracias, Eri. Así es, así es. Y quiero comentarles que después de este curso estamos preparando un taller, más bien la escuela de profecía. Vamos a tener toda una capacitación ya de escuela de profecía. En base a toda esta enseñanza y capacitación, vamos a buscar activarles de una manera en que ustedes aprendan y lo hagan y empiecen a moverse de una manera sobrenatural con estas habilidades, con estos superpoderes. Así que ya no vayan al adivino, al brujo. Ya no anden ahí buscando que les lean su futuro. No es necesario. Nosotros somos los que tenemos la neta, tenemos el poder del Espíritu Santo. Así que está padrísimo y ya estamos viendo esto
con Vania, Escuela de Profecía, va a estar tremendo. Bueno, pues vamos a pasar a nuestros grupos y quiero pedirles que comenten acerca de este tema. Primer lugar, comenten si mientras mencionamos los dones, tú sentías identificarte con alguno de ellos. ¿De acuerdo? Y también que voy a pedir que ahí en tu grupo menciones preguntas. Si tienes preguntas sobre este tema, y voy a pedir que en cada grupo haya un secretario o alguien que lidere, que conduzca y que anote las preguntas de todos y luego que también tome nota de lo que todos comentaron acerca de los dones, dónde se identifican. ¿Qué les parece si nos comentan dos cosas sobre los dones? ¿Dónde te identificaste cuando oías? Y dos, ¿qué te gustaría? Y vamos a ver dos cosas ahí, se va a poner bueno. Tenemos aquí 21 participantes, podemos hacer grupos, Charis, me gustaría que fueran 7 grupos de 3, que sean grupos pequeñitos para que se platique sabroso. Oiga, pastor, ¿y pudiera poner de nuevo en línea los dones? Porque no los anoté, nada más recordé algunos, pero no tengo todos, para poderlos tener en presente, de favor. Es que ya vamos pero véanlo en su manual. Ok, es que ya vamos a grupos y ahí no vamos a poder mostrarles la pantalla, pero no, nada si más tienen el manual a la mano, sí. ¿Mande? Ok. Sí, está bien, pastor. En la tercera hoja del capítulo, ahí vienen mencionados los 9. A ver, los voy a mencionar para que anoten, como dice Hugo, si se puede. A ver, antes de que Charis nos mande, a ver si no nos gana. Entonces, miren, mencionamos fe, don de fe, sanidades y milagros, don de profecía, géneros de lenguas e interpretación de lenguas, y don de ciencia, sabiduría y discernimiento. Ahí está. Fe, sanidades, milagros, profecía, géneros de lenguas, interpretación, ciencia, sabiduría y discernimiento. Ahí en Corintios 12 también están en el versículo 5. Por ahí están. Ahí te lo encuentran en su Biblia. ¿Listo, Charis? Sí, ya va. Muy bien. Entonces les encargo, 1, ¿con cuáles te identificas? 2, ¿qué te gustaría de los dones que oíste? Y lo siguiente, si tienen dudas acerca de los dones, si tienen preguntas, no de los dones, de lo que compartí. Si de lo que hablé hoy tiene alguien alguna duda, algo no le quedó claro, también nos lo pone. Recuerden en cada grupo que alguien se ofrezca a anotar. Hay unos que son muy buenos para anotar, unas que son bien buenas para anotar. Marianita mandó una foto ahí en el chat para que lo consulten. Vámonos a grupos pequeños. ¡Qué padre, Hugo! ¿Qué dice, pastor? ¿Cómo estás, Hugo? Bien, 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 muchas gracias. ¿Usted cómo está? Me da gusto saludarte por aquí, por el Zoom. Sí, también a mí, pastor. Muy bien, Hugo, pues vamos a tomar nota contigo. Entonces, quedamos en que... No, mejor tú toma nota, Hugo. Está bien. No, porque tú vas a hablar, yo te tengo que anotar, espérame. A ver, entonces compárteme, ¿con cuáles dones al oír tú te sentías, pues, identificado? ¿Con cuál? O que al escuchar sentiste algo así como que bonito, especial. Yo creo que con 2. A ver. El primero es el de fe. Y el otro, no sé si me identifico o más bien es el que me gustaría a lo mejor, ¿no? Y como usted lo mencionó, bueno, es algo que Dios nos pudiera proporcionar, pero que en algo que a lo mejor yo no, de momento no tengo. Pero sería el de sabiduría. Estos dos para mí son, bueno, todos y cada uno tienen esa esencia especial, pero con el cual yo me puedo identificar rápidamente y me siento dictado por el Espíritu, es el de fe ese, ¿no? Y sabiduría me gustaría poder efectivamente tener o desarrollar ese don. Muy bien. ¿Y dudas sobre lo que compartimos sobre este tema? ¿Tienes alguna duda que surgió? No, la que le expresé precisamente, había escuchado que todos podríamos tener esos dones y me causaba
esa situación, esa duda, si efectivamente todos podíamos tener o desarrollar esos dones, o son una esencia que el Espíritu, que el Señor nos pueda brindar y que no todos necesariamente podamos desarrollar o podamos tener, ¿no? Entonces, sí, efectivamente yo creo que es eso, ¿no? El don, usted ahorita acaba de inclusive de manifestar cuáles son los que Dios le ha proporcionado y que prácticamente los ha identificado para poder desarrollarlos en cuestión de ello, ¿no? Entonces, sí me parece que no es algo que todos pudiéramos tener, sí pedir, pero un don es algo, ¿no? Algo especial, que no todos a lo mejor no necesariamente podamos tener. Ah, ok. Sí, sin embargo, pues puedes pedirlo al Espíritu y ya Así es. él determinará si te lo concede o no, ¿verdad? Pero también dice que procuremos los dones mejores, que anhelemos los dones. Así que también es válido anhelar tener un don, como ahorita dices, de sabiduría, que no sabes si lo tienes o no, pero te gustaría tener ese don. Y también es válido anhelar todos los dones. Así es. Claro. Yo también así también lo veo. Yo también anhelo todos los dones. Ya si el Señor me da todos, ya será decisión suya, pero pues, yo le puedo pedir. Y de estos, usted mencionó dos. ¿Tiene más dones? O prácticamente los que usted ha identificado y que prácticamente este, ha, ha visto en usted, eh, ¿cuáles dones tiene ya manifestados directamente? Y, pues es que sí, fíjate que yo he podido, sí, yo sí he podido tener experiencia con todos los dones. Sí, Sí, con casi, sí, diría que todos los dones espirituales. No los he ejercitado todos, todo el tiempo, pero sí he sentido experiencia con todos. Entonces, claro, en unos más que en otros, como la mano derecha y la izquierda, ¿no? Hay cosas que puedo hacer con la izquierda, pero soy más hábil con la derecha. Sí, correcto. sí, Hugo, así es. Qué Sí, pues bueno. sí, pues veo que nos tocó ahora, sí que yo creo que alguien faltó agregarse aquí, porque sí eran grupos de tres, pero pues ya nos tocó aquí plática bien padre, ¿no? Pues qué bueno, qué mejor que con Y usted entonces poder nada compartir. más tú sientes el anhelo por don de sabiduría, los otros digamos, no te sentiste atraído hacia otros dones, o El de a todos. interpretación, no, 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 fíjese que no todos, ¿no? Yo creo que ahorita en esta tarea podré darle lectura. Es que ahorita para mí pudiera ser superficial porque no le he dado de lectura a lo que son los dones, pero me parece importante que una vez que le dé la lectura eh, correcta a los dones, a lo mejor podré identificar o podré identificarme con algunos más, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va a ser lo importante. Pero en primer plano, esa esencia, los primeros con los cuales me identifiqué en primera instancia fue el de la fe, ¿no? Y la otra que no sé si lo tenga, pero que pudiera a lo mejor desarrollarlo, pudiera ser el de sabiduría, pero también necesito, yo creo que darle lectura y a lo mejor me estaría identificando con algunos más. La interpretación también me parece que eso es bueno, inclusive, bueno, pues recobrando, por ejemplo, la palabra que me dio Lupita y que a usted le hizo extenso, me costó mucho trabajo, me ha costado mucho trabajo porque he leído el capítulo completo, lo he vuelto a releer, este, he estado inclusive platicando con algunas otras personas acerca de este capítulo y me ha costado darle la interpretación correcta, ¿no? Entonces, me gustaría tener ese don para a lo mejor tener un poco más, o tener esa facilidad para poder dar una interpretación en cuanto a la palabra que me están dando, ¿no? Y a lo mejor Ah, pudiera también yo interpretar esa situación. mira, en realidad esto no requiere un don. No, lo que tú requieres es escuchar al Espíritu Santo lo que Él está hablándote a través de esta palabra.
Entonces, no sé, tampoco tienes que puedes entender el contexto de la palabra. Eso sí podrías hacerlo. Esa palabra, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es el tema? Pero aunque sepas el tema, o sea, puedes entender el tema. Por ejemplo, Ok, yo te hablo de cuando Jesús convirtió el agua en vino. Bueno, pues el tema es que él llegó a unas bodas, se acabó el vino y María le pidió que hiciera un milagro para que hubiera más vino en la boda y Jesús hizo que el agua se convirtiera en vino. Ese es el tema, ya entendí de qué se trata, pero no quiere decir que entienda lo que eso puede hablar a mi vida. correcto, exactamente. Ahorita te acabo de enseñar esa historia, en qué consiste, pero no quiere decir que eso de inmediato a mí me indique eso qué me está diciendo, que me voy a casar o de qué me está hablando. No, ¿verdad? No, no va por ahí, sino más bien que esa palabra la podemos entender, a qué se refiere, cuál es el tema, pero más bien para que el Espíritu Santo nos pueda dar entendimiento qué es lo que en realidad nos está diciendo. En Así cierto también es. modo, es como cuando oímos a las mujeres, ¿Por qué, pastor? porque las mujeres no son como nosotros, no son directas. Si tú, o sea, ellas todo el tiempo todo te lo quieren decir en cifrado. O sea, todo lo dicen Tiene razón, sí, sí, sí. sutilmente. Oye, ¿cómo ves? Mira, y así, todo por las ramas. Entonces, en cierto modo es algo así. Me explico Fíjese que que sí, tiene razón. Ahí había un. nosotros somos directos al grano. ¿Qué me quieres decir? Ellas no, ellas todo es sutil, todo es muy, muy delicado. Entonces, algo parecido. Entonces, el Sí, sí, Espíritu sí, sí, sí. Santo nos va a hablar a nosotros. Él nos quiere, también Él está, por ejemplo, la experiencia que has tenido es muy bueno. Tú has estado buscando, has estado queriendo entender. Por ejemplo, tú puedes ver en Daniel 9 cómo Daniel empezó a meterse para entender una visión que Dios le dio. Él era un hombre espiritual, era un hombre súper espiritual, pero no quiere decir que por eso entendía todo. Entonces recibió una visión y no le entendía al Señor qué le estaba diciendo. Entonces, en primer lugar, eso lo hizo meterse a fondo y ahí se abre la puerta para que él pueda entender esa visión. Así que el Señor le revela qué es lo que le está diciendo a través de esa visión. Así con esta palabra que te dieron, Dios te está hablando algo y es lo que tienes que aprender. ¿Qué me estás diciendo aquí, Señor? Y entonces a veces también eso puede tomar tiempo, porque puede ser una forma en que Dios te está trayendo hacia Él. Y es lo que yo siento, que tú debes de buscarlo en estos días, seguirlo buscando, no desanimarte porque no entiendes, seguir buscando, volver a leer, orar y preguntarle, Espíritu Santo, revélame qué es lo que me estás diciendo aquí. ¿Ok? Porque nosotros te podríamos decir qué es lo que Dios te está diciendo, pero Él quiere que tú aprendas a escucharlo y a entender lo que Él te está hablando a través de una palabra. Entonces, Ok, esto es normal. Normalmente al leer la Biblia, ahorita la lectura del libro de los Hechos, tú, mientras vamos leyendo, el Espíritu a ti te habló y a cada quien le habló en lo personal algo en particular. Leímos lo mismo, pero nos habla distinto. Entonces, al ir ok, leyendo, Él nos va hablando. Él nos va diciendo algo muy personal. Entonces, por eso es que aquí lo que se requiere no es un don, se requiere solo una relación personal, que tú aprendas a oír a Dios, al Espíritu cuando Él te habla. ¿Qué te está diciendo a través de esa palabra? Que pues no parece tener sentido, no parece estar diciendo algo para ti en particular. No dice, Hugo, quiero que sepas lo siguiente. claro, sí. Eso no lo dice, pero claro que él te está hablando. Entonces, está bien, esta semana vamos a volver síguele buscando ahí, vamos a continuar en espera, porque la persona que te dio esa palabra sí tiene un entendimiento de qué Dios te está diciendo, pero le dije, no le digas, yo quiero que él busque a Dios y se meta y escuche, y ya después le decimos. Yo también entendí a qué se refiere. Ok, pastor. ¿Mm?
Muy bien, Hugo. Entonces, vamos a regresar a grupos en un momento. ¿Hay Claro algo que sí, más pastor. que quieras comentar sobre este tema? Así que esta semana seguir buscando, aprender. Sobre todo es muy importante la experiencia de oír. Ya no es tanto lograr el propósito de que, ya entendí que Dios me dijo. Sabes que a veces lo más importante es el proceso, la experiencia. Yo no entendía, pero entendí. No le oía, pero le oí. Ese proceso es lo más importante, porque es ahí donde desarrollamos la habilidad, la relación personal con el Espíritu. Y vamos empezando a conocerle cómo Él nos habla a nosotros, porque Él se comunica con cada uno de una manera muy personal. A todos nos habla, pero de manera personal. Sí, así lo creo. ¿Sale? Pues sí, pastor, muchas gracias por aclararme esas dudas.